Nosotros elegimos el tema ¿qué es un hecho social? Para empezar con la presentación es importante decir que Émile Durkheim fue un sociólogo filósofo francés que es considerado uno de los padres fundadores de la antes mencionada ciencia. Ahora, ¿qué es un hecho social? Durkheim en su obra Las reglas del método sociológico nos menciona que los hechos sociales es el objeto de estudio específico de la ciencia social. Define al hecho social como modo de actuar, pensar y sentir. Es decir, son externos al individuo y ejercen un poder coercitivo sobre él. Un ejemplo del hecho social es el aplaudir al finalizar una obra o una función, donde la conducta social aprueba la función y aplaude de manera que nadie se lo impone, sino de una manera más natural. El hecho social tiene dos características fundamentales. Son externas, que el individuo, son externas al individuo, es decir, que no nacen del propio sujeto, sino más bien provienen de la sociedad misma. Por ejemplo, las modas de vestir, el lenguaje en que hablamos. La segunda característica son coercitivas, que ejercen una influencia o condicionamiento sobre el individuo, es decir, que nos obligan ciertos modos de comportamiento en nuestras vidas. Ejemplos que consisten en un hecho social y en una organización definida, ya sean los dogmas religiosos o las reglas jurídicas. Estos serían dos ejemplos. Las corrientes sociales son igual hechos, pero estos nos presentan una organización definida, pero tienen la misma objetividad y ascendente sobre el individuo. El ejemplo, una asamblea, donde se reúnen varias personas para construir asuntos pendientes, problemas o para tomar decisiones sobre algo en específico. Una definición de un hecho social se puede ver claramente en la educación de los niños, porque se les impone el cómo sentir, ver y actuar, y una constante que se puede ver en el niño. Padece una depresión misma del mismo social, del medio social, y los padres y maestros son un intermedio. Quiere decir que el infante no decide sobre qué hacer, ya que se lo impone la sociedad misma y por eso que esa presión a veces afecta al infante. Ahora hablemos de fenómenos sociales. Para empezar, ¿qué es un fenómeno social? Un fenómeno social es la actitud en la que consiste un grupo de personas que se quieren rebelar contra algo o hacer un cambio, ya sea muy radical o muy pasivo, para llevar a cabo un cambio social, un cambio en la sociedad. Hoy en día tenemos ejemplos muy claros como las que estamos viendo. Un cambio social sería no más multas por fumar o consumir marihuana, ya que muchos consideran que la marihuana, muy lejos de ser mala, es buena y pues ahora sí que viene siendo cada quien hace con su vida lo que quiere. Y otro ejemplo muy claro que vivimos hoy en día, todos los días, es la exigencia de las mujeres a que se respeten sus derechos, llámese su derecho a decidir sobre su cuerpo y en especial a darle justicia a todas aquellas que han sido víctimas de feminicidio, acoso, violación, etc. Los grupos de fenómenos abarcan un grupo determinado de fenómenos, ya que un hecho social se reconoce gracias al poder de coacción que se ejerce o que es susceptible de ejercer sobre los individuos, ya que la presencia de dicho poder es reconocida a su vez por la existencia de alguna sanción determinada o por la resistencia que se lleva a oponerse a todo el conjunto, ya sea individual y que se haga violento. Aquí podemos ver dos ejemplos muy claros donde se aprueba este hecho social, pero que al final si no se lleva a cabo sus peticiones, pues todo va a acabar en un sinfín violento. La sociología no puede ser desinteresante, ya que es algo con lo que vivimos hoy en día. Muchos no hacen caso a las ciencias sociales que nos rigen hoy en día y desde siempre, ya que la sociología no puede ser no interesante.
es la que se ha encargado, mejor dicho, de llevar a cabo todos los registros de todas las sociedades que han pasado en el mundo. Aquí vemos un ejemplo muy claro con la película Volver al Futuro 1, 2 y 3, donde en la película Volver al Futuro 1 se ve la sociedad de 1985 en Estados Unidos, siendo gobernada por la juventud rockera, por la juventud de rebeldía, la liberación femenina, etc. Por el contrario, al viajar a 1955, 30 años antes, se ve que es una sociedad completamente distinta, donde la crítica hace a que hay más orden y más respeto entre las personas. Cosa que en 1985, al darse el cambio generacional, pues se ve claramente que ya no está. Y que la expansión de tierra, la expansión de terreno, pues se ha ido alargando cada vez más y más y más y más y más y más. Lo mismo que con las personas que se van reproduciendo cada vez más y más y más, generando así pues un cambio en la sociedad de un modo radical. Lo mismo se ve en la película 3, donde se regresa al año de 1885, finales del siglo XIX, donde no hay carreteras, no hay servicios, no hay baños, no hay absolutamente nada todavía, y donde la sociedad se comportaba de manera distinta a lo que conocemos hoy en día, que fue el lejano oeste, que fueron los vaqueros, que fueron los indios, que fueron las peleas a pistolas, etc. Donde apenas estaban inventando las cosas, pues aquí Martin comprendió que viajar al futuro y al pasado era muy peligroso, que por ende tendría que destruir la máquina del tiempo para no perjudicar algo que a la sociedad en ese entonces le hubiera hecho algún mal o se hubiera perdido todo en el espacio-tiempo, como lo dice el actor que hace al Doc. Cuando una sociedad está dividida políticamente, se compone de muchísimas divisiones, ya sea que uno esté a favor del otro y el otro esté en contra del otro. Esto lo vemos todos los días, a todas horas, en todo momento, ya sea quien esté a favor o no de algún partido político, quien esté a favor o no de algún candidato, quién es el más corrupto, si fulano o sotano. Y esto lo vemos en las marchas que se hacen, ya sea a favor del titular del Ejecutivo, que en este caso es López Obrador en México, o las marchas que se hacen en contra del titular del Ejecutivo, que hace cierta población que está en contra de él. Unos lo quieren, otros lo odian. Entonces la sociedad está políticamente dividida desde siempre. Unos más liberales, otros más conservadores, unos más de centro, otros más de centro derecha, unos de centro izquierda, unos de extrema derecha, otros de extrema izquierda. Entonces desde siempre la sociedad se ha dividido de esa manera porque es la forma en la que puede sobrevivir. Y la estructura política de una sociedad ha dado mucho de qué hablar durante los últimos años, puesto que los cambios generacionales la han dado de qué hablar, ya que el tipo de vivienda que se impone, la forma de pensar que le imponen a uno, la forma de vestir, la forma de hablar, etcétera, etcétera, pues conforme va dándose el cambio generacional, pues se ve muy dividida a comparación de cómo era antes, puesto que ahora hay más libertades, es una época más liberal y es una época donde hoy en día se lucha por tener más libertad sobre ciertas cosas, en especial las mujeres exigiendo sus derechos y exigiéndoles protección, exigiendo el fin de la violencia machista, entre otras. Y la imagen no puede haber algo más claro, donde antes, digamos, la juventud, al no tener tantos distractores como antes, hacían, digamos, lo que hace la imagen. El sujeto llevando a la ancianita cruzando la calle. Y actualmente, debido a las tecnologías nuevas, al uso de redes sociales, etcétera, etcétera, ahora es la abuela la que tiene que llevar al nieto de la mano para que no lo atropellen por estar viendo el móvil. De esta manera, la sociedad ha cambiado mucho y la sociología es algo que se tiene que seguir implementando para así dar contexto de qué fue antes y qué es ahora. Por su atención, muchas gracias.